importancia de la palabra, ¿sí? Aquí tenemos un pasaje que quiero invitarte a abrir tu Biblia esta tarde y está ahí en Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Estamos en una, serie o gran serie que mencionamos de todo el año, porque todo el año procuraremos o estaremos meditando pues esta historia de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, y se describe muy bien en los libros de Esdras y Nehemías, así que todo el año vamos a estar hablando de esto. Entonces, en algunas ocasiones tenemos algunas pausas para reforzar ciertos temas, pero créeme que Dios está en el asunto, Dios nos está preparando, ¿sí? Así que ya tienes tu Biblia en capítulo 5 de Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 1 al 2. Y por favor te invito, pongámonos de pie y vamos a leer juntos. ¿Les parece? Póngase de pie ahí en su lugar y vamos a leer la Biblia. Si tienes a alguien que no tiene Biblia, pues compártele que lea contigo. Y vamos a leer Esdras 5, 1 al 2. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Me ayudas a orar ahí, de pie? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos esta tarde creyendo tu palabra, que es poderosa y es muy eficaz. Y hoy pedimos, Señor, que esta palabra sea de aliento, sea de exhortación, sea de edificación para tu iglesia que te ama, Señor. Hoy pedimos que este día, Señor, sea un día de salvación, de reconciliación, de compromiso. Y, Señor, que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Espíritu Santo, toma el control y guíanos. Y, Señor, te daremos siempre la gloria, te daremos siempre la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar. Gracias, hermanos. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios o que la Biblia es palabra de Dios? Amén. Es palabra de Dios. Ahora, si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuántos la creemos y la obedecemos? Yo mejor no contestaba, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, ¿de verdad la crees y la obedeces? ¿Qué dice usted? 1 Juan 1, 8 al 10, leíamos en la mañana. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. Todos desobedecemos, hermano, ¿sí? Entonces, piensa, hermano, ¿cómo hemos visto la palabra de Dios? Yo hoy quiero hablarte de la importancia y no quiero que te sientas mal desde ahorita. Pero quiero que, y es mi oración, hermano, que al final de esta reunión tú te vayas, igual yo también, pues con un poco de más entendimiento de por qué la Biblia es tan importante. ¿Por qué cada vez leemos la Biblia? Cada semana, si va a predicar el pastor, si vamos a cantar, si vamos a orar, usamos la Biblia. ¿Por qué es tan importante? Yo quiero hablarte de eso hoy, hermano. ¿Por qué es tan importante la Biblia? ¿Sí? Y definitivamente es una lucha. Sí decimos creer la palabra de Dios, sí creemos la palabra, pero créeme que la siguiente parte, el obedecer, nos cuesta demasiado, de verdad. Yo sé, está en nuestro corazón, queremos obedecer, y yo creo que quien dijo amén, pues queremos por fe obedecer la palabra, ¿verdad? Sí queremos obedecer, hermanos, porque amamos a Dios y deseamos hacer su voluntad. Pero mientras estemos acá, hermano, hay una lucha constante en nuestro interior, la carne contra el espíritu, ¿verdad? Donde nuestra carne quiere hacer lo malo, ¿sí? Pero gloria a Dios, mire, Dios nos ha provisto su palabra para enseñarnos y llevarnos cada día de victoria en victoria. Durante esta enseñanza, hermanos,
voy a estar dando 3 preguntas bien importantes, que yo quiero invitarte que las medites en tu corazón y trates de responderlas ahí en tus notas o personal. Y son las siguientes, las digo ahorita y conforme avanzo las estaré repitiendo. Hermanos, número 1, ¿cómo respondemos al mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos al mensaje de la palabra de Dios? La segunda pregunta es, ¿reconocemos la autoridad de Dios cuando la palabra es hablada o es expresada, la palabra de Dios? Y lo último, ¿cuál es nuestra motivación para levantarnos? Estas preguntas tú vas a darte cuenta que en la historia de hoy nos explica cómo la gente respondió al mensaje de la palabra de Dios, cómo la gente reconoció la autoridad de Dios cuando la palabra se dio y cómo la gente de este pueblo fue motivado a levantarse. Si te fijas, el versículo 2 dice, entonces se levantaron. ¿Sí? Mira, la manera en cómo tú y yo respondemos a estas preguntas nos va a llevar a considerar cómo vemos la palabra de Dios. Y como lo decía hace unos momentos, es mi oración, hermanos, hermanas, que todos respondamos, con un cambio que glorifique a Dios, hermano, y que nos lleve a ser obedientes de verdad. Si decimos creer y por fe obedecer, pues que de verdad cada día seamos más obedientes. ¿Cuántos quieren ser más obedientes? Yo quiero, hermano, ¿sí? Y tengo un recordatorio cada vez que usted me dice Obed o hermano Obed, obediente, ¿sí? En mi nombre lo tengo ahí, hermano. Entonces, cada vez me recuerda que tengo que ser obediente, ¿sí? Ya soy Obed, me falta la otra parte. Necesito ser obediente, ¿sí? Dile a tu hermano, necesitas ser obediente. Y dile, tú también. ¿Sí? Amén, amén, gloria a Cristo. Mira, hermano, vamos a empezar por algo bien práctico. Quiero que veamos el significado de importancia. ¿Qué es importante? Pues por lo que es importante, ¿verdad? Quiero decirte algunos sinónimos de esta palabra y te voy a invitar que le pongas aquí. Por ejemplo, nuestro título dice la importancia de la palabra, pero vamos a ver algunos sinónimos de la palabra importante. Por ejemplo, significación. Si le ponemos ahí, la significación de la palabra. Otra más, interés, el interés de la palabra. Otro sinónimo, valor, el valor de la palabra. Otro significado, otro sinónimo, influencia, la influencia de la palabra, la valía de la palabra, el calibre de la palabra, ¿verdad? Es otra manera de decir importante o importancia, el tamaño de la palabra, la magnitud de la palabra, el alcance de la palabra, la dimensión de la palabra, la relevancia, el peso, la repercusión, la trascendencia, bueno, muchas palabras, ¿verdad? Yo quiero hablarte de todo eso, cómo la palabra de Dios es tan importante, tan relevante, tan trascendental, hermano, que hoy vale la pena que tú y yo la consideremos, hermano. Hoy quiero hablarte de tal importancia para que tú y yo llevemos a cabo la obra que Dios nos está encomendando, hermanos. ¿Sí? Quizá un título más amplio acá sería la importancia de la palabra para llevar a cabo la obra de reconstrucción que Dios nos está llamando a emprender. No me cabe ahí, por eso puse solo la importancia de la palabra. Este año, hermano, Dios nos llamó 5 fundamentos. Y yo espero los tengas anotado, pero es una comunidad de la palabra, una comunidad de oración, una comunidad de adoradores, una comunidad guiada por el Espíritu Santo y una comunidad de fe. ¿Sí? Esas 5 cosas es el enfoque de este año y lo que el Señor nos conceda. ¿Sí? Es fundamento y estamos trabajando en eso. ¿Sí? Y hoy el tema de hoy es justamente de que tú y yo seamos una comunidad de la palabra, ¿sí?
Que la gente nos conozca por gente que conoce la palabra, pero no solo eso, que vive la palabra. Pero tampoco solo eso, que comparte la palabra. ¿Sí? Que nuestras vidas, hermanos, seamos viviendo la palabra. La gente vea en ti y en mí que vivimos la palabra. ¿Sí? Así que yo quiero que me acompañes en esta tarde y meditemos la importancia de la palabra. Hay mucho más que podemos ver aquí, pero yo quiero iniciar con esto. Ahí en tus notas, primer tema dice: profetizaron Ageo y Zacarías. No sé qué pasa con mi apuntador. Listo. Profetizaron, yo subrayé ahí intencionalmente la palabra profetizaron, porque tiene algo bien importante, trascendental. ¿Sí? Y la palabra clave es profetizaron. Profetizaron, si vemos el texto, Esdras capítulo 5, versículo 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Profetizaron es la palabra clave. Algunos dicen es un punto de inflexión, ¿verdad? Es un punto decisivo, es un momento cuando las cosas cambian, es cuando, si vemos nuestra historia, cuando hubo profecía, la obra se retomó, ¿sí? Cuando vino la palabra de Dios al pueblo, la obra se restauró o se retomó, hermano. Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos que la obra de construcción del templo se detuvo? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Hablamos de oposición. ¿Sí se acuerdan los que vinieron? Oposición. Si quieres acompañarme, ve al capítulo 4, último versículo, 4:24. ¿Qué dice? Esdras capítulo 4, versículo 24. Creo que no lo tengo ahí todavía. Dice ahí: entonces cesó la obra. Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Te das cuenta? La semana pasada platicamos alrededor de esto. La obra de construcción que empezó con mucha alegría, ¿te acuerdas? Cuando ponían los cimientos, dice que había gritos, llanto, pero había mucha fiesta porque se estaban poniendo los cimientos del templo. Y dice que se oía hasta lejos, ¿verdad? La fiesta que esta gente tenía. Pero hermano, de repente vino la oposición. Así es, hermano, muchas veces aparente todo va bien, todo va marchando y de repente un problema, una situación difícil, oposición. Y en ocasiones es tanta la oposición que nos detiene, como sucedió acá con el pueblo de Israel. Pero yo quiero que veas lo precioso de la palabra, lo importante que es la palabra, hermano, porque tú te das cuenta, el versículo 24 de Esdras 4 dice: la obra cesó, la obra se suspendió. Y podríamos decir, qué triste. Pero si lees el capítulo 5, ¿cómo empieza? Profetizaron Ageo y Zacarías. Y lees el versículo 2, entonces se levantaron. ¿Te das cuenta qué cambió las cosas aquí, hermano? No sé si ya lo observaste. ¿Qué cambió las cosas para que este pueblo se levantara? No fue que llegó más dinero. No fue que llegó más gente a ayudar. ¿Qué fue? La palabra de Dios, hermano. Lo que tú necesitas es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para levantarte, hermano. ¿Sí? Gloria a Cristo. Mira, Dios, hermano, es el que está ocupado en la obra. Él está involucrado en la obra, hermano. Este momento, cuando llega la palabra de Dios, un mensaje profético, ¿verdad? Los profetas hablan de parte de Dios, viene palabra de Dios y la obra se retoma. ¡Qué hermoso! Mientras tú y yo escuchamos las voces del enemigo, las voces del mundo, las voces de las circunstancias que nos abruman y aún nuestra misma voz, la obra no va a prosperar.
Si tú estás escuchando lo que el enemigo, lo que tu vecino, lo que la gente alrededor, aún nosotros mismos, si eso es lo que nos motiva, hermano, estamos perdidos. Pero en el momento que escuchamos la palabra de Dios, las cosas cambian, hermano. Cuando tú y yo ponemos atención a lo que Dios dice, las cosas cambian, hermano. Aquí en la historia lo vemos claramente. Este pueblo, acuérdate, pausó la obra por 16 años. 16 años donde no hubo trabajos. Pero vino la palabra de Dios y esta gente respondió y se levantó. Es mi oración, hermano, hermana, que la palabra de hoy, la palabra de Dios hoy hablada a tu vida, te levante, ¿sí? Que tome la decisión de levantarte de una vez. En una ocasión, hermano, el salmista David tomó una determinación. ¿Y sabes cuál fue esa determinación? Escuchar la voz de Dios. Se necesita decidir, hermano, porque hay muchas voces a nuestro alrededor que nos están diciendo un montón de cosas. Y si te das cuenta lo que nos dicen alrededor, hermano, nos desanimamos. Por eso es importante que tú y yo tomemos esta decisión que tomó el rey David, el salmista David, en Salmo 85, versículo 8 al 13. Yo les he compartido mucho este texto. Pero mire, es una decisión que tomó aquí este hombre y ve lo que pasa después. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Estás teniendo problemas, dificultades con todo lo que viene a tu mente, hermano? Decide hoy escuchar la voz de Dios y solo la voz de Dios. Versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia, dice, y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. ¿Te das cuenta? Cuando este hombre decide escuchar a Dios, todas las bendiciones que se desatan, hermano. Y es que, hermano, en una ocasión, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos o a quién iremos? Hermano, no podemos ir a ningún lugar. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna, ¿sí? Mira, los profetas, aquí dice que profetizaron Ageo y Zacarías, ¿verdad? Los profetas Ageo y Zacarías fueron contemporáneos o de la misma época de Esdras. El mensaje que estos hombres traían al pueblo de Israel tenía un propósito muy específico. Si lo vemos como un gran propósito, el propósito de Dios al usar a estos hombres era de que la obra se retomara, pero de que la obra permaneciera. Y aparte de esto, Dios también daría promesas de levantar a este pueblo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en Ageo, tenemos nuestro texto ahí atrás, es donde habla de que Dios hará cosas mayores, ¿sí? Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En este contexto se encuentra, hermano. Hay estos dos libros en la Biblia, Ageo, Zacarías. Pero hay otro bien interesante cerca en la historia, el profeta Malaquías. ¿Te acuerdas de Malaquías? El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías también fue de estos tiempos. Y Dios usó también a Malaquías para exhortar al pueblo, hermano. Porque el pueblo, hermano, estaba empezando otra vez a relacionarse con la gente de otros pueblos. Y también no eran sinceros en su corazón a la hora de adorar a Dios, ¿sí? Entonces es bueno que tú y yo nos enteremos de dónde participaron cada uno de los profetas que vemos en la Biblia. La próxima vez que tú veas tu Biblia, acuérdate que Ageo, acuérdate que Zacarías, acuérdate que Malaquías vivieron en los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿sí? Malaquías fue en el tiempo de Nehemías. ¿Sí? Entonces es muy bonito, hermano, cuando vemos la historia completa de la Biblia, ¿sí? Entonces que no solo leamos por leer, trata de verle la conexión en cada libro, en cada capítulo, hermano,
Y te vas a dar cuenta que es una historia, de hecho, la gran historia, ¿sí? La mejor historia, hermano. Porque esa historia, pues, tiene su cumplimiento en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, cuando alguien me dice que el Antiguo Testamento, o usan que el Antiguo Pacto, hermano, el Antiguo Testamento se entiende en Cristo, ¿sí? Para entender a Cristo y todo lo que Jesús hizo, necesitas el Antiguo Testamento. Lo siento, pero sí, lo necesitas para entender todo lo que significó, ¿sí? Entonces es súper hermoso, hermano, cuando encontramos estas conexiones en todos los casos y a través de toda la historia de la humanidad, hermano, aún hasta hoy, cuando la palabra de Dios llega a un pueblo, las cosas cambian, hermano. Las cosas de verdad cambian, transforman, hermano, cuando la palabra de Dios llega a un pueblo, a una familia, a una iglesia. Por eso queremos ser una comunidad de la palabra, hermano. Dios siempre tiene un propósito cuando Él envía su palabra, un propósito mayor y diferente, ¿sí? Un propósito mayor y diferente al que nosotros queremos, deseamos o aún planeamos. Sí, he estado estudiando un poquito estos días sobre consejería bíblica, y una de las cosas que nos hace falta, hermano, a todos, me incluyo yo, es ver la palabra de Dios como palabra de Dios, ¿sí? O ver la Biblia como palabra de Dios. Porque a veces vemos la Biblia como un libro donde solo hay promesas y nada más, ¿sí? Hermano, la Biblia es más que promesas, ¿sí? La Biblia nos habla de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. A veces nos encantan las promesas y es muy bonito, claro que sí, lo acepto, yo también busco promesas en la palabra, pero es más que eso, hermano. La palabra de Dios, hermano, es viva, eficaz, poderosa, y cuando andamos mal también nos va a decir, hey, corrige. Así que, hermano, necesitamos cambiar nuestra manera de ir a la palabra de Dios. Necesitamos venir con humildad, con un reconocimiento que es Dios hablando, y que si Dios me exhorta, Dios me llama la atención, que respondamos con obediencia, hermano, para que la palabra siga obrando en nosotros. Mira, hay un texto que tú y yo conocemos mucho, es 2 Timoteo 3, 16 al 17. Escucha esto: el Nuevo Testamento es inspirado por Dios y útil para enseñar. ¿Sí dice eso? A ver, ve tu Biblia, hermano, te espero. 2 Timoteo 3, 16 al 17. El Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Toda la Escritura, hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que encuentre promesas y sea muy feliz y viva feliz para siempre. A ver, los que me están viendo a mí, quiero verlos viendo su Biblia, hermanos. ¿Qué dice? Yo le estoy diciendo una herejía y usted, amén, ¿verdad? A ver, vea su Biblia. ¿Qué dice? A ver, para que el hombre de Dios, o a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta, hermano, para qué es la Biblia? Para que tú y yo, hermanos, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. En otras palabras, para que lleguemos a un estado de madurez, un estado, hermano, donde tú y yo hagamos las cosas y honremos a Dios, estemos preparados para toda buena obra. Para eso es la Biblia, hermano. ¿Cómo ves? Y a veces parece que la usamos solo para buscar promesas, no sé, que busquemos, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestra idea de qué es la Biblia. En la mañana hablamos de qué es la Biblia, ¿verdad? Y tuvimos respuestas muy variadas. Sí, todo eso es la Biblia. Pero mira el propósito hermoso, hermano. La palabra inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Las promesas de bendición, las promesas de prosperidad y todo eso, ¿sabes una cosa? Son la añadidura. Eso viene en automático, podríamos hasta pensarlo así, hermano. Si tú y yo nos ocupamos en obedecer, estar atentos a la enseñanza de Dios, a que cuando la palabra nos redarguya, nos diga, hey, esto hay que corregirlo, lo corregimos. Recibimos instrucción de Dios. Hermano, créeme, las bendiciones del Señor vienen por añadidura, sin problema, ¿sí? Dios tiene, la Escritura te lo dice, ¿verdad? ¿Te sabes ese texto? Él tiene más que darte que lo que tú tienes que pedirle. Entonces hay que ver la Biblia de esta manera, hermano. Es un libro hermosísimo, precioso, vida, para que yo cumpla el propósito de Dios. Como dice aquí, preparado para toda buena obra. En otras palabras, para que cumplas tu ministerio, ¿sí? Para eso es la palabra de Dios. Yo quiero hablarte un poquito de los mensajes que dieron tanto Ageo como Zacarías. Vamos a verlo rápidamente esta tarde. El mensaje de Ageo, vamos a verlo primero, ¿sí? ¿Te parece? Ageo capítulo 1, 1 al 11. Vamos rápidamente al libro de Ageo. Una vez que encuentras Zacarías, Ageo está antes, entonces están pegaditos estos dos libros. Ageo capítulo 1, vamos a leer los primeros 11 versículos para que tú tengas una idea de qué habló Ageo, qué profetizó Ageo. Dice así la Escritura: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. A ver, hermano, me detengo ahí. ¿Cuándo vino esta palabra? Ahí ve en tu Biblia, la primera línea. En el año segundo, en el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Sí? Ok, hay fecha exacta, precisa. Así, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto decía la gente, hermano. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Te das cuenta, hermano, en qué se estaban enfocando? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire, ¿qué más? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Mira, hermano, en resumen, el mensaje de Dios para este pueblo es una exhortación a establecer prioridades, a poner como prioridad la obra de Dios antes que la de ellos, ¿sí? A poner como prioridad lo que Dios les había dicho primero: construyan el templo. Esta gente se detuvo la obra, pues se fueron a hacer casas, dice ahí, construir para sí, y descuidaron la obra de Dios. Y Dios envió un mensaje para recordarles: hey, es tiempo de construir, es tiempo de trabajar. Jesús, hermano, nos enseñó de esta prioridad
que tú y yo debemos establecer. Y cuando nos damos cuenta, Jesús lo hizo con su misma vida. ¿Te acuerdas de Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. ¿Sí? Eso es fundamental. Y te das cuenta que Jesús con su misma vida nos dio ejemplo de ser así, hermano, de cumplir la voluntad del Padre. Un texto que nos ayuda mucho, Juan 6:38, quiero que lo leas ahí en tu Biblia. Juan 6:38. Escucha Jesús, las palabras de Jesús, 6:38 de Juan. Dice así la Escritura: porque he descendido del cielo, escucha esto, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, hermano, el Hijo de Dios, con su mismo ejemplo nos dijo, la prioridad es lo que el Padre dice. Y Él les dice, hermano, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38, Lucas 2:49 nos habla la historia cuando Jesús, cuando José y María pierden o se dan cuenta que Jesús no está entre ellos. Después de 2 días regresan al templo y ahí está Jesús. Y Él les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? ¿Sí? Jesús con su misma vida, hermano, nos enseñó dónde debe estar la prioridad. ¿Sí? Y es bien importante, hermano, que veamos esto. Este pueblo por 16 años se apartó, descuidó la obra que Dios les había pedido hacer. Tengamos cuidado, hermano. No sé cuánto tiempo llevas, pero es muy probable que hayas descuidado la obra que Dios te pidió hacer. Y hoy Dios nos llama, hay que retomarlo. Es tiempo de trabajar para la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Sí? Jesús nos enseñó con su mismo ejemplo. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y yo quiero que observes, hermano, este pueblo respondió bien a este primer mensaje. Vino Ageo, Dios usó a Ageo para traer este mensaje a este pueblo, y es bien hermoso porque este pueblo respondió con obediencia. ¿Sí? Quiero que lo veas, ahí está en Ageo capítulo 1. Que veas cómo respondió esta gente. Ageo 1, 12 al 13. Cuando ellos reciben el mensaje, dice aquí la Escritura: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué dice este pueblo? Y temió el pueblo delante de Dios. Entonces, escucha esto es hermoso. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué hermoso. Cuando tú y yo decidimos escuchar la voz de Dios, cuando tú y yo determinamos obedecer la voz de Dios, hermano, Dios nos dice: yo estoy con ustedes. Gloria a Dios, hermano. Por eso es súper vital, súper importante que tú y yo escuchemos la voz de Dios. El escuchar la voz de Dios nos habla lógicamente de obedecerlo, hermano. Y tiene el poder para cambiar y transformar cualquier situación que estés viviendo. Ese es el mensaje de Ageo. Este pueblo, acuérdate, había pausado la obra, había dejado de trabajar, y viene Ageo con una exhortación de ocuparse en la obra que Dios les había pedido. O sea, en otras palabras, vuelvan y construyan ese templo. Quiero que veas ahora el mensaje de Zacarías. Zacarías capítulo 7. Es un capítulo cortito. Pon mucha atención en los detalles, porque voy a preguntarles. Capítulo 7 de Zacarías. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. ¿Cuándo? En el 4º año del rey Darío, en el día o en el mes 9, ¿sí? A los 4 días, ¿verdad? El 4 del mes 9. O el 4 de, dice ahí, Quisleu, ¿verdad? El mes Quisleu. ¿Sí? En esa fecha precisa. ¿Cuándo llegó el mensaje de Ageo?
A ver, vean en sus Biblias, Ageo 1:1. Ageo 1:1. ¿Mande? ¿Cuándo llegó el mensaje de Ageo? En el año segundo. ¿Y cuándo llegó el mensaje de Zacarías? En el cuarto. O sea, en otras palabras, 2 años después. ¿Sí? Dios está hablando, Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Sí? Esto es hermoso. ¿Qué nos podemos percatar ahorita, hermano? Mire, Dios les da palabra para que retomen la obra. Excelente. Y obedecen y manos a la obra. A los 2 años hay algunos problemas. El pueblo está haciendo algunas cosas, ahorita vamos a ver. Y Dios les vuelve a dar mensaje. Sí, vamos a ver el mensaje, ¿te parece? Hay que leerlo. Zacarías 7. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Remej-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: hablad a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis, ponga atención a esto, hermano, cuando ayunasteis y orasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? ¿Te das cuenta, hermano? Esta gente ayunaba y aparentemente hacía todas las ceremonias, pero mire, para sí, no para Dios. Es tremendo esto, hermanos. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, versículo 9: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero ve esto: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Te das cuenta, hermano, qué mensaje viene acá? En resumen, el mensaje de Dios para este pueblo ahora es una exhortación a la obediencia, dice un autor, sobre la observancia. Dios primero quiere que seamos obedientes, hermanos, antes de tener cultos jubilosos, actividades, programas. Dios quiere que primero le obedezcamos, hermano. El propósito de Dios para este pueblo con este mensaje primero fue que fueran obedientes a su palabra, antes que hacer sacrificios, antes que hacer ayunos, antes de ceremonias, antes de cualquier cosa, obedecerle, hermano. Este es el gran problema del hombre, hermano. Este es el gran problema del hombre. Nos esforzamos tanto en hacer para merecer, hermano, que en realmente tener un corazón obediente. ¿Sí? El pueblo prefería seguir trayendo ofrendas por su pecado que dejar el pecado. ¿Sí? Eso es lo tremendo, hermano. Por eso Dios les exhorta tremendo acá. ¿Sí?
El hombre prefiere pagar por su pecado que obedecer y apartarse del pecado, ¿sí? Tú obsérvalo en el mundo, ¿verdad? Es el modo, ¿sí? Allá en Autlán yo les he compartido, hay una fiesta muy grande a inicio de año, el carnaval, y en muchas ciudades lo hay. Pero esta gente, mire, y la iglesia tradicional, hasta con ventaja, antes del evento, vengan, paguen sus, no sé cómo le llaman, indulgencias, ¿verdad? Creo. Pague y bueno, para que se vaya a gusto al carnaval, a darle rienda suelta al cuerpo y al pecado. Qué tremendo, hermano. Pero el hombre así es, hermano, prefiere pagar o hacer mandas o hacer cosas en lugar de dejar su pecado, hermano, porque quiere volver a su pecado. Y muchas veces venimos cargando con eso, hermano. No dejamos el pecado, no obedecemos. Jesús, hermano, resaltó en una ocasión la condición del corazón del hombre, ¿sí? Él citó Isaías 29:13, donde dice la Escritura: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, este pueblo canta bonito, hace muchos programas, hace ceremonias, sacrificios muy bonitos, pero su corazón no es un corazón sincero, no obedece. Pues Dios está llamándonos, hermano, y a este pueblo en particular en la historia que vemos, Dios les llama a obedecer, a ser sinceros. Antes que retomar la obra del templo y volver a hacer sacrificios, ayunos y ceremonias, Dios les está llamando a obedecer, hermano. Y esto es bonito, hermano, de parte de Dios, que Él sabe lo que hay en nuestro corazón, hermano. Dios siempre tiene un propósito cuando envía su palabra. Este pueblo necesitaba entender prioridades, como vimos ya con el mensaje de Ageo, y este pueblo tenía que obedecer a Dios, ¿sí? Tú y yo tenemos que saber quién es primero y tenemos que obedecer a ese que decimos que es primero, Dios, ¿verdad? Si decimos que Dios es primero en nuestras vidas, significa que le vamos a obedecer, hermano, sea lo que sea que Él nos pida, aunque nos duela. Tú y yo somos responsables, hermano, de conocer la palabra de Dios. A este pueblo, hermano, este pueblo no tenía como tú y yo hoy toda esta Biblia. La definición de Braulio para la Biblia es un libro de 67 libros, dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya escuchó? Es que hoy en la mañana les dejé una tarea de qué es la Biblia. Y Braulio me dio una definición casi de diccionario, ¿verdad? De qué es la Biblia. Muy buena definición, ¿verdad? Pero sí, hermano, en aquel tiempo este pueblo no tenía toda la Biblia que tú y yo hoy tenemos. Ellos tenían la ley, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, pero no tenían todo el resto que tú y yo, por la gracia de Dios, tenemos hoy. Pero hoy tú y yo, hermanos, somos responsables de ir a la palabra de Dios, buscar lo que Dios está proveyendo ahí, creerlo y obedecerlo. Así que esto me lleva a nuestra primera pregunta, hermano. Nuestra pregunta clave de hoy, la número 1, es: ¿cómo estamos respondiendo al mensaje de la palabra de Dios, hermano? Este pueblo en esta historia respondió con obediencia. Respondió, vamos a ponerlo como veíamos la semana pasada, con fe y con obediencia. O sea, creyó el mensaje, viene de Dios, y obedeció. O estamos respondiendo con incredulidad y desobediencia, hermano. La manera en cómo tú y yo respondamos al mensaje de la palabra determinará nuestro éxito o nuestro fracaso, hermano, de todo trabajo que emprendamos. Acuérdate que es la palabra de Dios, es inspirada, ¿sí? Es útil. Y acuérdate cómo dice al final: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios cuando te da su palabra. Si tú y yo la recibimos como es debido, con fe, con obediencia, vamos a tener éxito en nuestros emprendimientos.
Pero si no, hermanos, si no creemos, si no obedecemos, fracasamos. No funciona, hermano. ¿Sí? Así que, hermano, ¿cómo respondemos a la palabra? Quiero continuar. Esta palabra que vinieron y trajeron a Ageo y Zacarías vino en el nombre de Dios, en el nombre del Dios de Israel. ¿Sí? El mensaje que Dios está dando a su pueblo por medio de profetas viene en su nombre. ¿Qué significa esto, que un mensaje viene en nombre de Dios? Hay muchas cosas que podemos pensar aquí. ¿Qué significa que un mensaje venga en el nombre de Dios? ¿Cómo ves? Podemos pensar que es un mensaje que viene con poder, un mensaje que viene con autoridad, un mensaje que, si vemos aquí, nos deja claro, es un mensaje para el pueblo de Israel, hoy para ti, para mí. Es un mensaje que tienen que escuchar. Cuando la gente allá escuchaba, esto es lo que dice Jehová, o Jehová dice, la gente estaba pronto atenta. Sí, amén. ¿Sí? El mensaje, cuando dice aquí, este mensaje fue dado en el nombre del Dios de Israel, es un mensaje que también demandaría respuesta, hermano. Más adelante vamos a ver un poco de esto. Hablamos de que sería un mensaje poderoso. En una ocasión, ¿te acuerdas? Perdón, de David frente a Goliat. Le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Piensa esto, en nombre de Jehová, ¿sí? En el nombre de Dios. O sea, esto nos habla de que venía con poder, ¿sí? Entonces, si un mensaje viene de parte de Dios, piensa esto, hermano, y medita en la pregunta que nos hacíamos hace rato. Si nos dicen que este es un mensaje de Dios, si nos dicen que esta es la palabra de Dios, piensa, ¿cómo hemos respondido hasta hoy a este mensaje que Dios nos da en su palabra? Yo cuando meditaba anoche esto, dije, Señor, perdóname y ayúdanos de verdad a ver tu palabra como lo que es, palabra de Dios. No es cualquier libro, hermano. La labor de los profetas era dar el mensaje de parte de Dios, hermano. El trabajo del pueblo era escuchar atentamente y responder con obediencia total, porque de eso dependía el éxito o el fracaso. Tú te das cuenta, el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Cuando este pueblo obedecía a la palabra de Dios, éxito. Cuando este pueblo desobedecía, fracaso y cosa horrible, hermano. Vaya que lo vemos ahí clarito. Mira, hermano, algo que la iglesia cristiana hoy sufre mucho, o la iglesia evangélica, para ser específico, es que hoy se menosprecia mucho cuando alguien dice, la palabra de Dios dice. ¿Por qué, hermano? Alguien te dice, mira, la palabra de Dios dice, ya viene este con su sermón. Pero ¿sabes alguna de las razones por qué esto sucede, hermano? Porque ha habido muchos abusos, ¿sí? Porque ha habido malos usos y porque hay falsos profetas también, ¿sí? Que dicen que Dios dice y Dios no dijo eso, ¿sí? Por eso es súper importante que conozcas cómo Dios habla, qué Dios dice, ¿sí? Hay algunas denominaciones cristianas donde ellos dicen que Dios ya no habla, que lo que Dios habló ya está aquí, está cerrado, ya no habla más. Mira, Dios sigue hablando, ¿sí? Pero para que tú y yo sepamos que es la voz de Dios, tenemos que conocer cómo Él ya ha hablado, ¿sí? Para que no te confundas, no te desvíes, hermano. Por eso es súper importante que conozcamos la palabra del Señor, hermano. Tenemos que volver a la palabra de Dios, y que cuando tú y yo digamos la palabra de Dios, sea porque la conocemos, la vivimos, la obedecemos y porque la proclamamos, ¿sí? Si yo digo, hermano, la palabra de Dios dice,
sea porque de verdad yo la conozco, yo la estoy viviendo y por eso digo, ¿sí? Por eso es mi oración, hermano. Yo te animo que cuando tú y yo ministremos, digamos, Señor, primero que me impacte a mí primero, y ya luego lo comparto, ¿sí? Yo así oro, hermano. Cada vez que comparto o voy a prepararme, digo, Señor, que esta palabra primero me quiebre a mí y después quiebre a mis hermanos también, ¿sí? Porque es palabra de Dios poderosa, hermano. Sí, amén. Hermano, Dios no nos llama a hablar nuestras palabras, sino su palabra. Porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios tiene ese poder, hermano. Hebreos 4:12. Y mira qué hermoso esto. El mensaje que Dios manda a este pueblo tiene su firma, tiene su autoría, y dice el Dios de Israel, el Dios que estaba sobre ellos. Si te fijas, dice, Dios le dio el mensaje a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Ahí en tu Biblia obsérvalo, versículo 1, en el nombre del Dios de Israel. Y me gusta esto último, quien estaba sobre ellos. El mensaje de Ageo, de Zacarías, venía en el nombre del Dios de Israel, hermano. ¿Sí? Y dice aquí, quien estaba sobre ellos. Esto me gustó mucho, hermano, porque lo consulté en varias versiones. Y la mayoría de las versiones coinciden en esto, que era Dios sobre su pueblo. Dios quien tiene autoridad, Dios quien protege a su pueblo, Dios quien vela por su pueblo, ¿sí? ¿Te das cuenta, hermano, que aquí podemos encontrar dos atributos hermosos de Dios? La providencia y la soberanía de Dios. La providencia de Dios nos habla de que Dios está involucrado con su creación, ¿sí? Dios, hermano, está involucrado. Dios es un Dios cercano, que nos está mirando, que nos está hablando, que nos está guardando, ¿sí? Muchos predican un Dios lejano, que dejó un libro y se fue. No es así, hermano. Dios sigue involucrado con su creación, la sigue guardando, la sigue sustentando, y señal de eso es que tú y yo hoy estamos aquí, hermano. Si Dios no guardara el mundo y todo lo que existe, hermano, ¿desde cuándo ya no estuviéramos acá? Ya se hubiera acabado todo. Porque somos muy aborazados, hermano, como seres humanos. Por la gracia de Dios seguimos acá. La respuesta del pueblo al mensaje específico de Dios, hermano, para reconstruir la obra de esta obra fue obediente. Y Dios estuvo con ellos, lo veíamos hace rato. Pero yo quiero que observes, me gustó mucho esto, porque este mensaje de Zacarías, mensaje de Ageo, venía de parte de Dios para su pueblo, a quien él gobernaba. Fue de tal impacto en los corazones de esta gente, hermano, que en una ocasión, en Esdras capítulo 5, versículo 11, vamos a verlo en las próximas semanas, pero dice la Biblia que vino otra vez oposición. Pero ¿sabes qué? Ahora esta gente cuenta con la palabra de Dios, ¿sí? Y esta gente, cuando vienen y se oponen a ellos le responden, nosotros somos siervos de Jehová. Gloria a Dios. Ahora esta gente entiende quién es. Por eso es tan importante que conozcas la palabra de Dios, para que sepas quién es Dios, ¿verdad? Lo veíamos en la mañana, pero conozcas quién eres tú, ¿sí? Tenemos que tener también un concepto claro de quiénes somos nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos en Cristo, hermanos? Los voy a invitar al discipulado. ¿Quiénes somos en Cristo? A todos los que creen en su nombre, ¿sí? Les ha dado el derecho, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios en Cristo. Tenemos herencia y tenemos preciosas y hermosas bendiciones, ¿verdad? Pero observa esto.
Este pueblo entendió, somos siervos de Dios también, Braulio. Esdras 5:11, velo ahí con tus ojos, por favor. Dice, cuando vienen y les cuestionan, ¿quién les puso a trabajar? ¿Por qué están ahí? Dice, respondieron diciendo, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes se había edificado, o había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Pero te das cuenta de hermoso esto. Esta gente fue impactada de tal manera que ellos creen la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios y en automático dicen, sí, somos siervos de Dios. Concluimos esta sección, hermano, con nuestra segunda pregunta. Cuando la palabra de Dios viene, hermano, ¿reconocemos la autoridad de Dios en su palabra? ¿Cómo estamos reconociendo la palabra, hermano? A veces decimos, hermano, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Y a veces nuestra respuesta automática es, pero es que mi caso es diferente. No estamos reconociendo que es palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios, recuerda, ya lo vimos, penetra profundo, conoce tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones, y la palabra de Dios va a dar al clavo. Aunque no queramos, va a dar directo, hermano. Dios lo sabe, así que, hermano, reconozcamos que es palabra de Dios, que viene con autoridad de Dios, y mejor obedezcamos. Este pueblo lo reconoció, hermano, y tú te darás cuenta en las próximas semanas que la obra se completó, terminaron. ¿Quieres completar la obra en tu vida, en tu familia, como iglesia? Hay que obedecer a Dios, hermano. Hay que creer su palabra. Hay que reconocer que es palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, hermano, cada vez lo digo y es mi oración, Dios nos libre de hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Dios nos libre de eso. ¿Sí? Hay que hablar siempre la palabra de Dios. Por último, entonces se levantaron. Cuando esta gente recibió la palabra de Dios, reconoció que esa palabra venía de Dios, que venía con autoridad, obedecieron, levantándose, mira, se levantaron. El texto ahí me encantó. ¿Qué dice? Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, Todas las personas, hermanos, cuyo espíritu Dios había movido para que trabajaran en esta obra, dice aquí, son las mismas que Dios las está levantando. Zorobabel, Josué, sacerdote, y lo más seguro es que también ahí estaban los jefes de las familias, ¿verdad? Se levantan y empiezan manos a la obra. Todos se están levantando, ¿te das cuenta? Y esto es también importante. Todos estos se levantan por obra de Dios, ¿sí? Si fue al principio por la palabra de Dios dada a Ciro, que Ciro da un decreto y dice, se levantan. Esdras capítulo 1, versículo 5. Después dice la Escritura, Dios les da indicaciones de que construyan el altar y se levantan a construir el altar. Esdras 3:2. Esdras 3, 8 al 9 también nos habla de cuando se levantan a poner los cimientos. Ya lo vimos hace algunas semanas. Entonces te das cuenta que es la palabra de Dios la que hace que los trabajadores se levanten. Porque mira, hermano, si no es la palabra de Dios la que nos levanta, ese trabajo que hagas o hagamos va a ser temporal. En algún punto nos vamos a cansar. Y lo vemos una y otra vez, se repite en la historia, hermano. Cuando no es la palabra de Dios guiando a un pueblo, ese pueblo se cansa, ese pueblo se pelea, ese pueblo se divide. Véalo, hermano, una y otra vez. Aún iglesias. Cuando no es la palabra de Dios la que estamos obedeciendo, la que estamos escuchando, la que se está proclamando, eso no va a prosperar, hermano. ¿Sí? No tiene fruto, no avanza. Podrá verse número grande, pero si no es la palabra de Dios que se proclama, cuidado, hermano, de andar ahí, ¿verdad?
Es la palabra de Dios, hermano, que ayudó a estos hombres a levantarse, a retomar el trabajo y llegar hasta el final, hermano. No fueron, lo decía hace rato, no fue que vinieron mucha gente a ayudarlos, no. No fue que llegaron muchas ofrendas y mucho dinero. No, eso no fue. Fue la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay que ocuparnos en eso, en la palabra. Dios va a proveer todo lo demás, ¿sí? Sí, hermano, por eso debemos estar tan tranquilos. Si algo he aprendido estos 5 años es eso, hermano. Hay que creer la palabra de Dios, ¿sí? No en mis recursos, no en los recursos de la gente. Hay que creer lo que Dios dice. La palabra de Dios dice que Él tiene recursos más de lo que nosotros pensamos. Sus planes mayores que los míos. Y gloria a Dios. Gracias, Dios, por lo que me muestras cada día. En eso me enfoco y sigo predicando tu palabra. Eso otro vendrá después, cuando tú digas, porque es tu palabra, ¿sí? Hay que enfocarnos en esto, hermano. Escucha la palabra, obedece la palabra. Fue la palabra de Dios. Pero hay algo que agrega aquí este escritor de Esdras que a mí me bendijo tremendo, hermano, y quiero terminar con esto. Es que dice el versículo 2, ¿verdad? Otra vez, ve tus ojos o pon tus ojos en ese texto porque quiero que veas lo que resalta. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Hasta ahí todo va pues casi como ha ido hasta ahora, pero viene un cambio tremendo al final. Y dice así, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahí está la clave, hermano, ¿sí? Ahí está otra clave preciosa. Ahora no están solos, hay personajes nuevos, quizá ya estaban ahí, pero que el autor, guiado por el Espíritu Santo, lo pone ahí. Estos nuevos que acompañan, los profetas de Dios. Esto es crucial para toda obra, hermano. Cuando habla de que los profetas estaban ahí con ellos ayudando, nos habla de que esta gente tenía la palabra de Dios continua, permanente con ellos. ¿Te das cuenta, hermano? La palabra de Dios debe estar siempre con nosotros. Siempre, 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 hermano. Por eso esa insistencia, hermano, que leamos a diario la palabra de Dios. Que estemos en comunión con el Señor, porque Dios está hablando cada día, hermano. Lo necesitamos cada día. No sé si has investigado, pero te invito a investigar cuántas decisiones tomas al día. Hay estudios alrededor de esto. Miles y miles de decisiones tomamos al día. Algunas aún sin pensarlo, ¿sí? Hermano, que tus decisiones sean guiadas por la palabra de Dios, ¿sí? Esas decisiones donde claramente involucra que tú mismo digas, voy a hacer, pide que la voluntad de Dios sea contigo, que Dios te guíe, que su palabra te guíe, hermano. Te darás cuenta que a partir de ahora, en nuestra historia de Esdras, los profetas están ahí, ¿sí? Y te darás cuenta que el escritor de Esdras hace mucho énfasis en la palabra. A partir de este texto, ¿sí? En la palabra, porque reconoce este pueblo que la palabra de Dios es importantísima, hermano. No podemos dejarla de lado, ¿sí? Alguien decía, hoy vamos a platicar pues de la vida, de las cosas que estamos, pero palabra no, es que ya estamos cansados. No, hermano, la palabra es suficiente para todo el día y que nos edifique, que nos dé gozo, nos dé alegría, hermano, de verdad, hay suficiente ahí, ¿sí? Entonces no podemos decir ya no. Si eso hay en tu corazón, es probable que estés mirando la palabra de Dios de otra manera, y es por eso que te suena aburrida o algo que no puedes tolerar. Ven a Cristo, Él tiene palabras de vida eterna, escucha sus palabras, y esas palabras de verdad son miel, son algo delicioso, aun cuando es disciplina, ¿sí? Mira, quiero que veas cómo el énfasis en la palabra. Esdras 7:10 es un texto fundamental en nuestro instituto bíblico y vamos a verlo más adelante. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel, o en Israel sus estatutos y decretos. De aquí sale nuestro lema, hermano: estudia, practica
y comparte la palabra de Dios. De aquí sale de este texto. Porque Esdras estudió la palabra para obedecerla o cumplirla, dice ahí, y después enseñarla. Ese es el proceso, hermano. Hay que estudiar la palabra, hay que conocerla, ¿sí? Para obedecerla y después compartirla. Porque si tú solo estudias y compartes la Biblia, no vas a ser eficaz, hermano, porque no estás dando ejemplo, ¿sí? Por eso hay que poner en práctica la palabra. Amén. Recordemos que la utilidad de la palabra de Dios tiene como finalidad que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y te pregunto, hermano, ¿cuál es esa buena obra? ¿O cuáles son esas buenas obras? Mira, ya lo dije hace unos minutos, la palabra de Dios es más que promesas. ¿Sí? Ya viste que es la palabra de Dios, es más que promesas. Porque mira, un día vamos a estar en la eternidad y todas esas promesas pues ya pasaron, hermano, ya todo se habrá cumplido y ¿qué más? ¿Sí? Hay algo muy útil para lo que es la palabra, ¿sí? Hay un propósito esencial. La palabra de Dios es más que promesas, tiene el propósito de prepararnos para llevar a cabo la buena obra que Dios preparó de antemano. Hay un texto que yo quiero que resaltemos hoy en esta tarde, Efesios 2:10. Porque, escucha esto, somos hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te das cuenta, hermano? Fuimos creados para buenas obras. Y observa lo último, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que, hermano, mi invitación esta tarde es que busquemos cuáles son esas buenas obras a las cuales Dios nos llama, ¿sí? Que veamos la Biblia, empecemos a ver la Biblia de diferente manera como la hemos visto hasta hoy. Es palabra de Dios, inspirada, útil, con el propósito, con el fin de que estés preparado para eso que Dios te creó, ¿sí? Es interesante, hermano, que cuando este pueblo respondió en obediencia a la palabra de Dios continuó con ellos. Si tú y yo somos obedientes, la palabra de Dios sigue ministrándonos, ¿sí? Le pasó a este pueblo, ¿te diste cuenta? Ellos escucharon la voz de Dios, obedecieron, ¿y qué pasó? Mientras trabajaban, ahí estaban los profetas, recordándoles lo que Dios dice. Pero quiero contarte una historia. Después de esto, este pueblo se volvió a apartar. Y pasaron 400 años donde no hubo palabra. Hasta que llegó un hombre llamado Juan el Bautista. Y empezó con el mensaje de arrepentimiento, de volver. Después viene Jesús y conoces el resto de la historia. Pero mira, cuando tú y yo escuchamos atentamente la voz de Dios, obedecemos su palabra sigue con nosotros, Él nos sigue hablando. Y conforme obedezcamos más, conocemos más a nuestro Señor y seguimos avanzando, ¿sí? Cuando este pueblo se aleja, la palabra de Dios deja de fluir, ¿sí? Terminamos con nuestra pregunta de esta tarde, o última pregunta. ¿Qué nos motiva a levantarnos, hermano? ¿Qué nos motiva a levantarnos? ¿Nos motiva el Facebook, el TikTok y todas esas redes hoy, o la palabra de Dios? ¿Nos motiva la gente, las circunstancias o aún nosotros mismos, o la palabra de Dios? Yo te invito a que sea la palabra la que nos levante, hermano. Recordemos que solo la palabra de Dios tiene el poder para levantarnos y llevarnos al final de la obra. Es la palabra de Dios, hermano, donde vamos a encontrar el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Nos daremos cuenta que el propósito de Dios para nuestra vida es muy distinto a lo que aún nosotros deseamos o lo que planeamos. Porque acuérdate de una cosa y tenla presente: los planes de Dios son mayores, hermanos, hermanas. ¿Sí? Entonces hay que escuchar lo que Dios dice. Vale la pena, hermanos. Yo quiero terminar, hermano. Se requiere humildad, se requiere valor y coraje, hermano, para obedecer la palabra de Dios.
Y te vas a dar cuenta la próxima semana. Porque la próxima semana vamos a hablar de más oposición. Cuando vienen otra vez estos opositores y dicen, a ver, ¿quién les dijo que empezara? A ver, ¿por qué están trabajando? Y esta gente reconoce, somos siervos de Dios y Dios nos dio una instrucción y estamos cumpliéndola. Y te vas a dar cuenta que Dios respaldó eso. Porque esta gente confió en Dios, creyó la palabra, pero se requiere mucha humildad, coraje, para que a pesar de la oposición sigamos creyendo, sigamos obedeciendo la palabra, hermano. La palabra tiene el poder para levantarnos y llegar al fin. Hermano, Dios nos está llamando hoy. Más adelante vamos a hablar más de oposición y nos damos cuenta o nos daremos cuenta que este pueblo logró vencer cuando se afirmó en la palabra. Tú y yo vamos a vencer cuando nos afirmamos, nos afianzamos en la palabra de Dios, hermanos, hermanas. La palabra de Dios, acuérdate, estaba con ellos y vendría más palabra. Tú te vas a dar cuenta, en los próximos meses venía más palabra para este pueblo. Así que otra vez repito las 3 preguntas. ¿Cómo respondemos al mensaje de la palabra de Dios? ¿Reconocemos la autoridad de Dios en su palabra? ¿Cuál es nuestra motivación para levantarnos? Que nuestra respuesta, hermano, a la palabra sea de fe y obediencia. Esa es mi invitación y mi oración, hermano. Que nuestro reconocimiento de la autoridad de Dios ante su palabra expuesta sea un reconocimiento de sumisión y no de rebeldía. Y que nuestra motivación para levantarnos sea lo que Dios ha dicho, hermano. Y que nos esforcemos cada día en conocer más lo que Dios dice en su palabra, hermano. Y que lo vivamos y que lo proclamemos, ¿sí? Que la gente a nuestro alrededor observe, hermano, que tú y yo somos gente que vive con otro estándar. El estándar de la palabra de Dios, ¿sí? Porque, hermano, tenemos que marcar diferencias. Somos un pueblo diferente. Uno de los significados de santidad es que somos diferentes, somos apartados. ¿Y cómo vamos a aprender a vivir diferente? Con la palabra de Dios, hermano. ¿Sí, amén? ¿Qué te parece si oramos? Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y oremos, hermano. Demos gracias a Dios por este mensaje que Él nos da. Él tiene un propósito hoy, hermano, y creo yo firmemente que Dios está hablando. Padre, muchas gracias por esta palabra que hoy nos concedes. Una palabra, Dios, que nos llama a creer, que nos llama a obedecer lo que tú has dicho. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos recuerda que eres tú quien la envió, que no fue el hermano, la hermana. Señor, que fuiste tú quien dio la palabra. Y que, Señor, hoy has hablado a nuestros corazones y que hoy tu palabra está redarguyendo, hoy tu palabra está penetrando profundo en nuestro corazón para que respondamos con fe y obediencia. Hoy damos gracias, Dios, porque tu palabra es viva, es poderosa, Señor. No ha cambiado su poder, su influencia, su trascendencia, su relevancia, su grandeza, su impacto. Gracias, Dios, por esta palabra hoy. Y hermano, hermana, amigo, amiga, hoy reconozcamos que nuestros planes, nuestras palabras y aún nuestras motivaciones hasta hoy han sido insuficientes y han fracasado. Hoy Jesucristo, quien es el pan de vida, el agua de vida, el Verbo encarnado, Jesucristo tiene palabras de vida para ti, hermano, hermana, amigo, amiga. Tenemos que escuchar lo que dice Él. Solo Él tiene palabras de vida y vida eterna, palabras que vale la pena escuchar. Yo quiero invitarte que reconozcamos hoy que necesitamos a Jesucristo y estemos a cuentas. Este es un mensaje que llevamos cada semana porque necesitamos de Jesús. Separados de Él no podemos. Y hoy te invito, estemos a cuentas. Todos necesitamos, amigo, amiga, necesitamos de Dios. Pidámosle perdón. Padre Celestial, hoy esta tarde te pedimos perdón por haber sido desobedientes.
Y hermanos, si el Espíritu Santo te pone en tu corazón eso en que has sido desobediente, dile al Señor: perdóname, perdóname por haber sido desobediente. Perdónanos, Dios, por ir en pos de nuestras propias agendas cuando vamos a tu palabra, porque muchas veces hemos usado la palabra solo para nuestro beneficio, y cuando fue mensaje de exhortación cambiamos página, ignoramos y no obedecimos. Perdónanos, Dios. Y Señor, muchas veces también perdónanos porque no buscamos tu palabra, no vivimos tu palabra, no proclamamos tu palabra, compartimos 1000 cosas, pero no tu palabra. Perdónanos, Dios. Y que, Señor, hoy reconozcamos que solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Hoy venimos a ti, Jesús. Dile, amigo, amiga, hoy vengo a ti, Jesús. Creo que tú tienes palabra de vida eterna. Creo que tú eres el Hijo de Dios, enviado de Dios. Hoy creo en ti, Jesucristo, y te pido: sé mi Señor, único, suficiente, Salvador personal. Y me comprometo, iglesia, comprometámonos. Nos comprometemos a responder con fe y obediencia a tu palabra, a reconocer la autoridad de tu palabra, Dios. Levantarnos creyendo, obedeciendo y proclamando tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús.